Bienvenidas y bienvenidos a la clase correspondiente a los casos de microscopía del TP número 20 de la unidad de patología mamaria. Antes de empezar con los casos patológicos de este TP, vamos a hacer un repaso de lo que sería la arquitectura e histología normal de la mama. Una forma esquemática de recordar los principales puntos a tener en cuenta es que el tejido mamario está compuesto por dos tipos de estructuras epiteliales, que son los grandes conductos y las unidades ducto-lobulillares terminales, dos tipos de células epiteliales, que son las células luminales y las células mioepiteliales, y dos tipos de estromas, que es el estroma interlobulillar y el estroma intralobulillar. En cuanto a los lobulillos, recuerden que se forman cuando los conductos terminales se ramifican en esos múltiples acinos, que son los que están aquí marcados como un recuadro, que esos lobulillos son la unidad funcional de la mama, son los que se encargan de la producción de la leche. Histológicamente es importante recordar que la arquitectura es lobulillocéntrica, eso quiere decir que hay un conducto que está rodeado de múltiples acinos. El conducto en este caso está marcado con la flecha roja y con la flecha celeste el área de los múltiples acinos. En cuanto a las células que componen los acinos, son dos. Hay células luminales, que son la capa interna, son las que producen la leche en la unidad ducto-lobulillar, son células cúbicas, acilíndricas, tienen núcleos que son redondeados u ovalados y suelen tener nucleolos que son poco evidentes, no son fácilmente de identificar. En cuanto a las células mioepiteliales, forman la capa externa, son las células contráctiles, tienen la función tanto de eyectar la leche como también de colaborar en mantener la membrana basal y así colaborar en la polaridad de las células luminales, que decíamos que eran la capa interna. Son células más aplanadas, con núcleos pequeños y redondeados. Y después decíamos que teníamos dos estromas. Por un lado, el estroma interlobulillar, que es el que rodea a los grandes conductos y a la unidad ducto-lobulillar terminal. Es el responsable de la mayor cantidad, del mayor volumen de parénquima mamario y es el que va a determinar la densidad mamográfica. Esto es muy útil porque a mayor densidad, o sea, es muy útil entenderlo porque a mayor densidad de ese estroma se hace más difícil poder detectar las patologías tanto en la clínica como en una mamografía, pero con el paso de los años, con el aumento de la edad, va aumentando la cantidad de tejido adiposo, lo que vuelve a ese estroma menos denso, y ese es uno de los fundamentos de por qué la mamografía es un examen útil en mujeres de edad media avanzada y no tanto en mujeres jóvenes. Los componentes citológicos de este estroma interlobulillar van a ser fibroblastos, miofibroblastos, adipocitos y bueno, también obviamente vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y por último nos queda lo que decíamos que era el estroma intralobulillar, que es el que va a rodear los acinos de la unidad ducto-lobulillar terminal, que tiene un aspecto más laxo y celular que el estroma anterior, que el interlobulillar, y en este a menudo podemos encontrar algunos linfocitos y células plasmáticas dispersas. El caso número 1 corresponde a esta lesión que macroscópicamente vemos que es una lesión bien circunscrita, de bordes delimitados, bordes netos. La coloración es blanquecina por lo general y la consistencia de estas lesiones suele ser firme pero no dura. Es decir, una consistencia elástica o gomosa o duroelástica, pero no duropétrea como la que está descrita para los tumores malignos. Esto es importante porque es un dato que macroscópicamente al palparla nos permite orientarnos a que presuntivamente el diagnóstico va a ser de una lesión benigna. Por otro lado, es importante tener en cuenta el tamaño. Estas lesiones por lo general son menores de 3 centímetros, pero podrían llegar a ser bastante más grandes. Histológicamente y a bajo aumento podemos ver que efectivamente es una lesión bien circunscrita. Con la flecha verde vemos lo que sería el borde de la lesión, que es un límite bien definido.
Y en cuanto a la lesión propiamente dicha, podemos ver que es una lesión bifásica, es decir, que tiene dos componentes. Por un lado hay elementos glandulares y por el otro lado hay elementos estromales que veremos a mayor aumento para poder caracterizar. Con mayor aumento y evaluando particularmente el estroma de la lesión, podemos ver que es un estroma laxo, esa es una característica típica de esta lesión. A veces el aspecto puede ser mixoide, ese estroma mixoide es más característico en las pacientes jóvenes de menor edad y en las personas mayores lo que se suele ver es un estroma más denso, a veces más hialinizado. Este estroma muestra escasa celularidad, como vemos acá. Esas células que se ven son células fusiformes, típicas, no hay cambios displásicos y carece de actividad mitótica. En cuanto al componente glandular, estas glándulas van a estar rodeadas del estroma que describimos anteriormente y esto produce que los elementos glandulares estén como alargados y comprimidos, que es lo que vemos en esta imagen, y a eso a veces se lo denomina como patrón pericanalicular. En cuanto a la composición citológica, va a estar compuesto por células cúbicas o cilíndricas con núcleos uniformes, como las que habíamos descrito previamente en la histología normal de la mama, y a la vez van a estar rodeadas por una capa de células mioepiteliales de soporte. El diagnóstico entonces de esta lesión es de fibroadenoma. El fibroadenoma histológicamente presenta distintas variantes. Una es esta que estamos viendo acá y de la cual ya hablamos, que es el fibroadenoma mixoide, que se caracteriza justamente por tener cambios mixoides muy prominentes en lo que sería el componente estromal. Tenemos también el fibroadenoma complejo. El fibroadenoma complejo es aquel que presenta quistes mayores a 3 milímetros en el interior de la lesión y además puede presentar adenosis esclerosante, puede presentar calcificaciones epiteliales o puede presentar también cambios metaplásicos de tipo papilar apocrino. Por otro lado, tenemos el fibroadenoma celular, el cual, en contrapartida respecto al fibroadenoma mixoide, lo que se ve es que en el estroma hay un componente celular muy importante, es un estroma hipercelular, pero son células típicas, son células que carecen de atipía. Y por otro lado tenemos el fibroadenoma juvenil. El fibroadenoma juvenil, como vemos acá, tiene un estroma más celular también, como el anterior, y además se puede ver hiperplasia epitelial y este patrón pericanalicular, este patrón de crecimiento pericanalicular que lo habíamos descrito justamente cuando el componente glandular se ve comprimido por la proliferación estromal. Tenemos también para mencionar el fibroadenoma que incluye una hiperplasia ductal atípica. Algunas bibliografías incluyen al fibroadenoma con hiperplasia ductal atípica dentro de una de las variantes dentro del fibroadenoma juvenil, pero lo cierto es que el fibroadenoma con hiperplasia ductal atípica no aparece necesariamente en mujeres jóvenes. Por eso por ahí mencionarlo dentro de las variantes de fibroadenoma juvenil puede ser confuso, hay que tener en cuenta que es una variante que no necesariamente se da en mujeres jóvenes. Resumiendo esta patología, hay que tener en cuenta que el fibroadenoma es la neoplasia benigna sólida más frecuente de la mama, que es una lesión bien delimitada y que está dada por la proliferación de elementos epiteliales y estromales. Aparecen típicamente en pacientes jóvenes de entre 20 a 35 años. Dijimos que es una masa bien definida, bien delimitada, suele ser indolora, móvil y de crecimiento lento. La mayoría de los fibroadenomas se pueden diagnosticar mediante una biopsia con aguja gruesa y hacer controles radiológicamente. En la imagen se ven como una masa circunscrita, a veces lobulada, y puede tener calcificaciones y esas calcificaciones aparecen con más frecuencia cuando son mujeres más grandes. A nivel microscópico dijimos que había un componente glandular y un componente estromal proliferado.
y que dentro de ellos existían diferentes variantes, entre las que mencionamos el subtipo mixoide, el subtipo juvenil, un subtipo celular y uno complejo, que era aquel que tenía quistes mayores a 3 milímetros en su interior. El caso número 2 corresponde a esta lesión que vemos en esta imagen macroscópica. Es una lesión característicamente firme o duropétrea, que es algo muy característico de esta enfermedad. Está mal circunscrita, es decir, que tiene bordes poco definidos. Al corte genera una sensación arenosa o resistente, y la superficie de corte es de coloración gris amarillenta a blanquecina. Y tiene lo que vemos acá, que son esas trabéculas que irradian a través del parénquima circundante, digamos, hacia la grasa del tejido mamario. Y esto es lo que termina dando esta configuración como estrellada, o también se la describe como de cangrejo, tanto por las irradiaciones como por la dureza de la lesión, más considerando que cangrejo es de donde se origina, del latín, la palabra cáncer. Entonces estamos acá frente a una lesión que macroscópicamente tiene muchas características de una lesión maligna, desde su consistencia hasta su irregularidad y sus bordes poco definidos. Bueno, y la histología confirma la sospecha de malignidad que veníamos mencionando en la imagen macroscópica. Estamos frente a un carcinoma ductal invasivo, que es lo mismo, es sinónimo de hablar de un carcinoma SNT o sin tipo especial o tipo NOS. Son todos sinónimos que hacen referencia a que es un carcinoma que no está clasificado como un tipo histológico especial o un tipo histológico en particular, lo cual lo diferencia de las otras variantes de carcinoma que vieron también en el teórico. El carcinoma ductal invasor, sin tipo especial, representa más del 75% de los cánceres de mama invasivos, y es muy importante tener en cuenta que adentro de este grupo hay una heterogeneidad muy grande, y esa heterogeneidad es respecto a las características anatomopatológicas, pero también son muy heterogéneos en el pronóstico y en las características clínicas. Entonces ahora vamos a desarrollar un poco estas diferentes posibilidades que se presentan microscópicamente en este grupo de tumores, que son todos carcinomas ductales invasivos sin tipo especial, pero con un amplio abanico. La edad mediana de diagnóstico de esta enfermedad es 61 años, y es importante tener en cuenta que menos del 15% se diagnostican antes de los 44 años, es decir, que es muy bajo el porcentaje antes de esa edad. En las mujeres jóvenes, las que son menores de 40 años, si bien es un porcentaje muy bajo, en esas mujeres el 85% se detecta como una masa palpable, mientras que en las mujeres mayores de 40 años, que es el porcentaje más grande de población que padece esta enfermedad, el diagnóstico, el 60%, se realiza con las pruebas de tamizaje, screening o cribado, que tienen que ver con la mamografía y el control ginecológico anual. Bueno, decíamos que histológicamente estos tumores tienen presentaciones muy heterogéneas, pueden aparecer desde sábanas difusas hasta nidos bien definidos o cordones o células individuales. Puede haber diferenciación glandular, puede haber diferenciación tubular, y esa diferenciación glandular puede ser bien notoria o apenas perceptible o no notarse. También hay mucha variedad en la presentación de las características citológicas. Hay células que pueden variar mucho en forma y en tamaño. Los núcleos pueden ser desde muy grandes, con diversos grados de pleomorfismo, a células no tan, con no tantas características atípicas. Puede haber núcleos prominentes, y las figuras mitóticas también van a ir variando desde muy pocas hasta una gran tasa de índice mitótico. Entonces, en función de eso se definen 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. A mayor grado tenemos peor pronóstico, que es lo que marca este gráfico en la parte superior.
en el grado 1 hay mejor pronóstico y en el grado 3 el pronóstico es realmente malo. Y para definir el grado del tumor se tienen en cuenta tres cosas. Por un lado, el grado de diferenciación en glándulas o túbulos. Cuando el tumor forma en más del 75% estructuras glandulares, estamos hablando de un grado 1. Cuando entre el 10 o 75% del tumor forma glándulas y el porcentaje restante está como cordones o nidos o sábanas, estamos frente a un grado 2. Y en el grado 3 ya apenas menos del 10% del tumor forma glándulas y la mayoría del tumor está compuesto por células dispuestas en cordones, sábanas o nidos. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es el grado de diferenciación, que quiere decir si forma o no forma glándulas. A mayor grado de diferenciación, es decir, cuanto más diferenciado sea el tumor, cuanto más forme glándulas, es mejor diferenciado, estamos en un grado 1. Y un pobremente diferenciado, que casi no forma glándulas, es un grado 3. El segundo punto a tener en cuenta es el pleomorfismo nuclear. El pleomorfismo nuclear va a estar dado en el grado 1 por núcleos bastante uniformes entre una célula y otra. Hay que comparar cómo se ve entre las distintas células y deben tener todos más o menos el mismo tamaño, más o menos el mismo grado de hipercromacia, la misma relación núcleo-citoplasma. Entonces, bueno, ese pleomorfismo nuclear hay que evaluarlo comparando entre una célula y otra. Cuando son uniformes los núcleos, hay un pleomorfismo bajo, estamos en un grado 1. En el grado 3 hay un alto grado de pleomorfismo, con núcleos que suelen ser vesiculosos, con mucho nucleolo, con una variación de tamaño entre un núcleo de una célula y otro muy llamativo. Estamos en un grado 3. Y un grado intermedio sería lo que corresponde al grado 2. Acá suele haber diferencias interobservador porque hay una parte de subjetividad y de observación y de entrenamiento de observación para poder definir el grado de pleomorfismo nuclear. Y por último, el tercer eje que se tiene en cuenta para establecer el grado de un tumor invasivo de mama, un ductal invasivo, es el índice mitótico. Y esto se tiene que medir. Se tiene que medir en 10 campos de alto aumento. Si se cuentan menos de 7 mitosis, estamos en un grado 1. Si se encuentran entre 8 y 15 mitosis, en un grado 2. Y si se encuentran más de 16 mitosis, en un grado 3. Entonces, evaluando el grado de diferenciación, es decir, la formación o no de glándulas, el grado de pleomorfismo nuclear y el índice mitótico, con estas tres variantes se calcula lo que sería el grado del tumor. En este esquema van a ver cómo cada uno de estos ejes van sumando 1, 2 o 3 puntos y en función de eso es que se establece de qué grado tumoral estamos hablando. Y también tienen esquemáticamente cómo sería, por ejemplo, en el primer diagrama de grado de diferenciación, arriba a la izquierda vemos que más del 75% del tumor forma glándulas. En la imagen que está al lado vemos que solo entre el 10 y el 75% forma glándulas, o sea, hay partes donde vemos luces glandulares, donde vemos que se forman túbulos y otros que no, que son más cordones o nidos. Entonces ahí ya hay un porcentaje intermedio. Y en la imagen de al lado vemos que es todo una disposición como si fuesen sábanas de células tumorales y no vemos luces glandulares. Entonces ahí tenemos los tres esquemas de grado de diferenciación, 1, 2 y 3. Abajo tenemos lo que sería el pleomorfismo nuclear. Utiliza en este caso el pleomorfismo para núcleos pequeños, uniformes, de pequeño tamaño y sin nucleolo, en el que corresponde a un solo punto. 2 puntos sería cuando ya hay núcleos más alargados, que hay nucleolos. Si se fijan, hay algunas de las células que tienen núcleos con nucleolos y otras no. Hay mayor pleomorfismo, no son tan uniformes como en la imagen anterior.
Y en la tercera imagen ya son núcleos bizarros, hay nucleolos muy prominentes, mucho más oscuros, hay mucha variación del tamaño entre un núcleo y otro, y eso ya sería catalogado como 3 puntos. Y lo último es las mitosis, que como habíamos dicho hay que contarlas, en este caso es como muy esquemático, pero en realidad se cuentan por campo de gran aumento. Entonces, lo importante es recordar que hay que tener en cuenta esas 3 variantes, esos 3 ejes, para establecer de qué grado de tumor estamos hablando. Y en función de esos 3 ejes se establece grado 1, grado 2 o grado 3. Esto es importante porque, como decíamos al principio, en los tumores ductales invasivos sin tipo especial de mama, la heterogeneidad histológica es muy amplia. Hay mucha heterogeneidad, entonces podemos ir desde un tumor muy bien diferenciado, con muy poco pleomorfismo y muy raras mitosis, a un tumor con muchísima atipía, sin diferenciación glandular, muchísimo pleomorfismo y un alto índice mitótico. Y todo esto seguirían siendo tumores ductales invasores, pero con distintas presentaciones histológicas y por ende también con un pronóstico muy distinto. Bueno, y acá vemos más imágenes histológicas para que vayan viendo cómo es esta variación. En este caso, esta primera imagen es de un tumor ductal invasor sin tipo especial, grado 1. Vemos claramente la formación de ductos, hay muchas luces glandulares, no se ven cordones o nidos, sábanas de células, sino que todos son ductos. Los núcleos son muy parejos, entre ellos no hay gran pleomorfismo nuclear, son similares en tamaño, en forma, no hay nucleolos muy evidentes, son núcleos redondeados, no son núcleos alargados. Y por el otro lado, no se observa un índice mitótico alto, no es llamativo las mitosis en este campo. En esta otra imagen ya tenemos un tumor que sería grado 2. Acá, si bien algunas luces glandulares se identifican, otras que no, ya son más cordones celulares. Acuérdense que hay que tener en cuenta los 3 ejes. Por un lado la diferenciación glandular, por el otro el pleomorfismo nuclear, que acá es un pleomorfismo intermedio, y por el otro lado el conteo del índice mitótico. Y por último, una imagen de un tumor grado 3 en el cual ya no veo luces glandulares, son todos nidos de células y pese a que la calidad de la imagen y su definición no es la mejor, se nota un gran pleomorfismo nuclear. Si se fijan, hay algunos núcleos pequeños y más redondeados y otros mucho más grandes, más alargados. Si buscan, van a identificar nucleolos evidentes. Este pleomorfismo ya es un pleomorfismo nuclear grande, es un pleomorfismo nuclear importante que corresponde a un grado 3. Y acá, de nuevo, esquemáticamente, para que comparen lo que sería un grado 1, un grado 2 y un grado 3. Bueno, vimos entonces la heterogeneidad que puede haber en lo que sería la proliferación celular, en el componente glandular. Vimos que pueden ir desde unos tumores con una proliferación glandular bien definida, con ductos bien definidos, hasta nidos de células o cordones de células o sábanas de células. También vimos el gran abanico en el pleomorfismo nuclear que puede haber y la heterogeneidad en torno a las mitosis, que puede haber muy baja tasa de índice mitótico o muy alta. Entonces, todas estas variantes histológicas están dentro de lo que sería el carcinoma ductal invasor y serían en torno a el componente glandular. Ahora nos queda evaluar lo que sería el estroma. El estroma es también muy heterogéneo en estos tumores. La cantidad de estroma puede oscilar entre casi nada de estroma, o sea, casi ningún estroma, a un estroma muy abundante. Y el aspecto también puede ser heterogéneo, puede ir desde muy denso a fibrótico a un estroma más celular. En este caso vemos este estroma bien denso, que es muy característico de este tumor, que es lo que llamamos estroma desmoplásico, que se da por justamente la colagenización del estroma, son esos haces rosados que vemos en el estroma, y es algo muy característico y que suele estar presente en muchos de los tumores de carcinoma ductal invasivo sin tipo especial. Otro de los ejes a evaluar histológicamente es la invasión vascular.
La invasión vascular guarda relación directa con el pronóstico de esta enfermedad. Cuando hay presencia de invasión vascular, por lo general estamos frente a tumores con un gran tamaño, con un grado alto, con una probabilidad de metástasis a distancia alta y con una probabilidad de recidiva también alta. Entonces es importante buscarlo en el corte histológico y constatar si es que se ve como en este caso. En este caso tenemos un vaso, si ustedes se fijan, ahí está marcado con las líneas rojas, lo que sería toda la luz vascular, y adentro, en la luz vascular, vemos justamente la embolia tumoral, vemos células neoplásicas en la luz del vaso. Entonces esto hace a este diagnóstico un peor pronóstico. Bueno, hasta acá todas las características histológicas que vimos, esta heterogeneidad que fuimos describiendo, la evaluamos con técnicas de rutina, con hematoxilina eosina, evaluamos el componente epitelial y también el componente estromal, evaluamos la invasión, en la parte del componente epitelial evaluamos los distintos grados que se pueden presentar en este tumor, y dentro de eso los puntos a tener en cuenta, que eran la diferenciación, el pleomorfismo y el índice mitótico. Y lo que nos queda para clasificar estos tumores es la evaluación en los distintos subtipos moleculares. Para eso se realizan distintas pruebas de inmunohistoquímica, dos de ellas que tienen que ver con los receptores hormonales. En esta primera imagen estamos viendo lo que sería la técnica de inmunohistoquímica para receptor de estrógeno. El receptor de estrógeno, que en este caso es positivo, además es con una tinción muy fuerte y nuclear, es importante diagnosticarlo aclarando si la tinción es fuerte o débil y en qué porcentaje de las células se ve. Cuando los tumores son con receptor de estrógeno positivo, tienden a ser tumores mejor diferenciados, mientras que los que son receptor de estrógeno negativo suelen ser de grados histológicos más altos, de un grado 3. El 80% de los cánceres de mama son receptor de estrógeno positivo y eso le otorga mayor supervivencia a la paciente. En el caso del receptor de progesterona, en este caso también es positivo y nuclear. Siempre se evalúa a nivel nuclear porque lo que debe teñir es el núcleo. También hay que informarlo de manera esquemática como en el receptor de estrógeno en cuanto a si es fuerte o débil la tinción y en qué porcentaje de células está presente. El receptor de estrógeno y de progesterona son variables codependientes. El receptor de progesterona es es un predictor más débil, digamos, que el receptor de progesterona, pero los dos hablan de la respuesta al tratamiento hormonal. Por otro lado, tenemos el Ki67, que como ustedes ya saben, lo que habla es de la tasa de proliferación, y acá es importante también diagnosticar el porcentaje. Acá ya no hablamos de tinción fuerte o débil, sino de qué porcentaje de Ki67 hay para ver cuán alta es la tasa de proliferación. Cuanto más tinción veamos, quiere decir que hay mayor porcentaje de células tumorales en actividad mitótica, es decir, que es un tumor con un alto índice mitótico. Recordemos que a mayor índice mitótico estábamos hablando de tumores con un grado más alto y eso generaba un peor pronóstico. Y por último, el último marcador que se utiliza para la clasificación molecular es el HER2 o SERV2. El SERV2 es un oncogen que va a codificar una glucoproteína de transmembrana y esa proteína tiene una actividad tirosinquinasa. Es la P185, que es una proteína que pertenece a la familia de los receptores del factor de crecimiento epidérmico. Como ya vieron en el teórico, esta tinción hay que evaluarla si es fuerte o débil y si es completa o incompleta, si la membrana celular, digamos, se tiñe, se marca de manera completa o parcial, y en función de eso se establecen los distintos grados de positividad para el HER2.
Aproximadamente el 15% de los cánceres de mama invasivos presentan amplificación del gen HER2 o SERV2 y la sobreexpresión de estas proteínas. Identificar a estos tumores que sean HER2 positivos es muy importante porque así como la expresión de progesterona y estrógeno permitía seleccionar tratamientos que sea con fármacos que apunten justamente a los receptores hormonales, a los tratamientos endocrinos, en este caso, cuando hay positividad para HER2, lo que se utiliza son tratamientos fundamentalmente con trastuzumab y la predicción es buena, digamos, cuando hay expresión del HER2, el trastuzumab suele dar buenas respuestas. De todas formas, el pronóstico, el subgrupo que sea HER2 positivo, tiene peor pronóstico. Esto, ¿por qué lo aclaro? Porque si bien tiene buena respuesta a ese fármaco, dentro de los distintos subgrupos, la positividad para el SERV2 o HER2 es un factor de mal pronóstico. Entonces, con esto lo que podemos hacer es clasificarlos en distintos grupos que van a ser luminal A, luminal B, rico en HER2 y el similbasal. Se evalúa tanto el receptor de estrógeno y progesterona en conjunto, porque como dijimos son variables codependientes. Por otro lado, el HER2, si es positivo o negativo. Y por el otro lado, el Ki67, que se evalúa como bajo o alto, utilizando como punto de corte un 14%. Habíamos dicho que el Ki67 se informa en función de en qué porcentaje de célula lo vemos. Si es menos de un 14%, hablamos de una tasa baja, y si vemos más de un 14%, es un Ki alto. Por último, y considerando que el cáncer de mama es el cáncer con mayor incidencia en nuestro país, les comparto algunas de las imágenes que forman parte de la campaña de prevención contra el cáncer de mama del Instituto Nacional del Cáncer y del Ministerio de Salud de la Nación.